Hola, buenas saludos, profesor y compañeros. En la tarde de hoy les estaré haciendo una breve explicación acerca de nuestro AEP. Entonces, para entrar en materia, iniciaremos con las diapositivas realizadas para esta presentación. Bueno, AEP 2, AEP Física 2. Nuestro AEP trata acerca de la resistencia eléctrica. Los integrantes son Miguel Arzayús, Carlos Guerrero, Alejandro León, Caleb Suárez y David Sánchez. Bueno, como introducción. Dice, la resistencia son dispositivos electrónicos pasivos. Esto implica que no acumulan ni generan energía, solamente la disipan. Un dato muy importante a tener en cuenta. La resistencia tiene un uso muy amplio en el campo de la industria, por ejemplo, para controlar la intensidad de la corriente eléctrica o para disminuir y controlar el voltaje. Un ejemplo puede ser instrumentos de medición transitores, compensadores de circuitos de control, amplificadores, etc. La posición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica se explica por la dificultad que representa para los electrones tener que sortear los átomos que se encuentran a su paso. O sea, estamos hablando de algo así como la circulación. Cuando circulan por un material, mira que ahí lo decía, la aplicación de una tensión entre los extremos de un material conductor provoca que los átomos sean los electrones de valencia, lo que facilita la circulación de estos a través del material corriente eléctrica, lo que sería como el conductor, por llamarlo de alguna manera. Bueno, vamos a hablar acerca de los objetivos que tiene este ABP. Como objetivo general queremos conocer e identificar el funcionamiento de una resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. ¿Sí? Queremos saber cómo funciona, para qué sirve, a qué está enfocado. Como objetivos específicos queremos conocer y utilizar el concepto de corriente eléctrica, queremos saber qué es. Queremos definir la cantidad llamada resistencia eléctrica, conocer la ley de Ohm, calcular la potencia eléctrica de un elemento conductor y experimentar sus efectos. Entonces, iniciaremos aquí con la justificación del trabajo. Dice, con esta investigación se espera fortalecer los conocimientos teóricos en cuanto a la resistencia eléctrica. También se espera mejorar la comprensión de los modos de conexión de las resistencias equivalentes a las diferentes configuraciones de los circuitos, corroborando el comportamiento de la corriente eléctrica. Digamos que queremos mirar, dependiendo de la longitud, materiales no, dependiendo de la longitud, tamaño, ancho de los circuitos eléctricos, cómo se comporta la resistencia, ¿sí? Bueno, y dependiendo también de la resistencia que se esté imponiendo. Para hablar un poco acerca de la historia de la resistencia eléctrica, el físico alemán Georg Simon Ohm en la primera mitad del siglo XIX fue el primero en darse cuenta que la intensidad de la corriente eléctrica de un conductor era proporcional a la diferencia del potencial aplicada al conductor para un rango amplio de valores de voltajes. Esto se escucha como un poco trabalenguas, pero a medida que vayamos avanzando en esta explicación, nos daremos cuenta de qué quiere decir esto. Dice, sus trabajos en el estudio de la electricidad vinculados con la dificultad que ofrecen los diferentes materiales del paso de electricidad le llevó a publicar sus resultados sobre el tema en 1926 para muchos materiales, incluyendo la mayoría de para muchos materiales, incluyendo la mayoría de los metales. Bueno, hablamos de resistencia eléctrica. La ley de Ohm, postulada por el físico matemático George Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito electrónico como son. Aquí miraremos cómo se referencia, cuál es su simbología, cuando empecemos un campo, digamos, un poco más matemático, un poco más de operaciones. La tensión de voltaje E en volt se representa con una V mayúscula, intensidad de la corriente I en amperes se presenta con una A, resistencia R en ohm se presenta con el símbolo omega de la carga o consumidor conectado al circuito. De acuerdo con la propia ley, el valor de la tensión o el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Por lo tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción. Y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constantemente. Entonces, digamos que hay factores de correlación, en este caso son inversamente proporcionales, y cuando uno aumenta, el otro disminuye. Son valores a tener muy en cuenta. Miraremos un poco los valores de las resistencias. Digamos que yo sé que hay compañeros en mi mismo grupo, pues que están desarrollando un poco más acerca de la teoría, cómo se define, cómo se realiza, especificarla en ciertos valores. Pero ahora, ¿qué tipo de resistencia hay o cuánto resisten o cómo es ese cuento? Porque si bien la resistencia se la encontramos en todos los aparatos electrónicos los que conocemos, en esta investigación también pude dar cuenta que la encontramos también en el cableado eléctrico,
público, o sea, los cables de la luz que nos encontramos por fuera. Ellos allí tienen resistencias que quieren regular, digamos que el flujo de la corriente en el cual se maneja. Entonces, esto me causó un poco de curiosidad, pues lo que me llevó a investigar un poco más, pues esta parte. Ahora dice, las resistencias o resistores son fabricados principalmente de carbón y se presentan en una amplia variedad de valores. Hay resistencias con valores de ohmios, kiloohmios, megaohmios. Estas dos últimas unidades se utilizan para representar resistencias muy grandes. A continuación se pueden ver algunas equivalencias entre ellas. A ver, un kiloohmio, que se presenta como con una K, y un omega, eh, significa que tiene 1000 ohmios. Un megaohmio, que se presenta con una M y un omega, 1.000.000 de ohmios. Y un megaohmio, que tiene una M y una omega también, son 1000 kiloohmios, lo que sería pues la equivalencia, ¿no? O la conversión. Podemos decir que la resistencia es la oposición al paso libre de los electrones en un circuito eléctrico, y esta oposición varía por la longitud y grosor del conductor. Cuando les hablaba que en la introducción, que les decía que esta parte suena un poco enredada, digamos que esta es la síntesis como tal. Lo repito, se puede decir que la resistencia es la oposición al paso libre de los electrones en un circuito eléctrico. Digamos que algo que se opone, algo que lo reduce, algo que lo controla. Y esta oposición varía por la longitud y grosor del conducto. Según como sea el conductor, el cable donde está pasando esta corriente, tendrá una correlación dependiente al flujo de la misma corriente. Dicha oposición crea calor al oponerse al flujo de la corriente eléctrica. Entre mayor es la resistencia eléctrica a un conductor, menos es la intensidad de corriente que pasará por este. Al realizarse este efecto, obtenemos que los conductores se calientan. Por eso, según la cantidad de corriente, así deberá ser el grosor del cable conductor. Digamos que en muchas situaciones que se nos ha presentado de pronto en arreglos en nuestros trabajos, en nuestras casas, nos hemos dado cuenta que hay distintos tipos de cables conductores con grosores distintos. Digamos que esto que estamos hablando explica por qué distintos cables, por qué distintos cables, ¿no? Por qué unos son más gruesos que otros, por qué unos están destinados a una actividad u otra, y por qué hay resistencias que están destinadas para una actividad u otra. ¿Sí? Según la ley de Ohm, la fórmula para calcular la resistencia eléctrica de un conductor es: resistencia eléctrica es igual a voltaje eléctrico dividido entre la intensidad de la corriente. Ahora, para explicar, digamos que técnicamente con dibujos, evidentemente con dibujos, el tema de la resistencia, pues quise exponer estos ejemplos que aquí se encuentran, donde por ejemplo, aquí aparece, dice, material sin resistencia, permite el flujo libre de la corriente. Identificamos estos elementos amarillos como la corriente que transita en un cable, puede ser un ejemplo. Vemos que hay pues, bastante proporción, se encuentra muy presente en ello. Ahora dice, material con alta resistencia. Cuando hay alta resistencia, este produce calor y evita que el flujo de la corriente sea igual a cuando no hay resistencia. Vemos que aquí solo encontramos dos elementos amarillos. ¿Por qué? Porque hay una alta resistencia. Pero si tuviéramos resistencia media o poca resistencia, vemos que el flujo aumenta, pero no es tan grueso como cuando hay un flujo libre, ¿sí? Cuando, no cuando la resistencia es igual a cero. Vemos que aquí se ve un poco condicionada. Entonces, digamos que se puede jugar o se puede controlar el flujo de la corriente con la resistencia. Estas son las referencias donde tuvimos la información para nuestro ABP y donde hemos tenido esta información. En esta parte de la diapositiva, pues tenemos lo que es simulación escogida, la que se presentará en el video número 2 que enviaremos a continuación o presentaremos a continuación. Digamos que en esta diapositiva, en esta presentación, lo que haremos es jugar con los ohmios, cómo es el voltaje, cómo es la resistencia, todo depende de la longitud del material conductor. ¿Qué pasa si aumento uno? Pues, ¿qué pasa si disminuyo el otro? Fin de la presentación. Muchas gracias, compañeros, profesores, por su atención. Espero que haya sido de su entendimiento, de su agrado.